5, 22 al 43. Adelante. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Palabra de Dios. Aquí tenemos una historia en donde aparecen varios símbolos o tipos. Uno en particular quiero resaltar, que es la niña, la hija del principal de la sinagoga, que se llamaba Jairo, a quien Jesús le dice Talita cumi, que como vimos quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Hay varias cosas, y después además se levantó la niña y andaba como niña, porque tenía 12 años. El hecho es que mucha gente ha identificado en este pasaje una tipología, en el sentido de que la niña representa a la iglesia. Es interesante entonces que Jesús le dice niña, niña, porque la niña estaba dormida, como hoy en día, en buena medida, la iglesia está dormida. Y le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. No solamente se despertó cuando obró en ella el poder del Señor, que por cierto, aparte de todo, al igual que pasó con el incidente de Lázaro, cuando muere y ya lo han enterrado y han pasado 4 días, se tardó por atender a otras personas, pero eso fue para mayor gloria de Dios, para que se viera que el poder de Dios fue quien levantó tanto a la niña como a Lázaro, y no había manera que hubiera otra explicación.
Entonces fue para gloria de Dios. Entonces le dice niña. Si a una iglesia, a una porción de la iglesia universal, Jesús le dice niña, quiere decir que es una iglesia inmadura. Entonces Jesús nos está diciendo, niña, a ti te digo, levántate. Y espera que tengamos una respuesta levantándonos, pero no solo eso, andando. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y fue tomado? ¿Fue arrebatado al cielo? ¿Se acuerdan cómo Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto? Y hubo una respuesta de Abraham, sobre todo en la máxima prueba que experimentó, que fue que Dios le pidió ofrecer a su hijo Isaac, al prometido, al hijo de la promesa. Por tantos años esperaron que viniera y no venía. Pues a ese mismo hijo, ya que había crecido y era un muchachito, Abraham obedece, lo lleva al monte Moriah y lo ofrece en sacrificio. Y esto representa, sin lugar a dudas, lo que hizo el Padre Celestial a través de Jesucristo, que fue una víctima inocente. Pero Dios le dice a Abraham, Abraham, detente. Una vez que había tomado el puñal estaba, o la daga, y estaba a punto de degollar a su hijo. Ahora sé que me amas más que todas las cosas. Yo sé que confías en mí, por lo cual te digo, detente. Y Abraham se detiene, pero Dios ya había preparado, ya se había preparado una víctima para el holocausto. Y ofrecieron holocausto al Señor. Y por esta razón, Abraham es llamado el padre de la fe y fue considerado amigo de Dios. De nuevo, a la iglesia, Jesús le dice, niña, a ti te digo, levántate. Porque la iglesia, gracias a Dios, no está muerta, pero está dormida en buena proporción. Y a ese respecto quisiera que le consideráramos un par de pasajes con algunos versículos intercalados para mejor comprensión de los mensajes que aparecen en el libro de Apocalipsis. Primeramente, el mensaje a la iglesia en Éfeso y posteriormente a la iglesia en Laodicea. Escribe al ángel de la iglesia Perdón, en no Éfeso. dimos la cita, perdónenme. Es Apocalipsis 2, del 1 al 6. Apocalipsis 2, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Vemos aquí otras cosas muy importantes en el mensaje que Dios a través de Jesucristo le da a la iglesia en Éfeso. Primeramente, le dice que él conoce las obras de esta iglesia y su arduo trabajo y paciencia, y que no pueden soportar a los malos y han probado a los que se dicen ser apóstoles. O sea, era gente que era versada en la palabra, que tenía bien anclada una sana doctrina en su mente, pero habían dejado el primer amor. ¿Quién o qué es el primer amor? Evidentemente Dios. Pero Dios quiere que evolucionemos en el amor que le profesamos y que este amor se convierta en un amor de un cristiano maduro, que está dispuesto a hacer cualquier cosa por su Señor. Y aparte dice que no resisten las obras de los nicolaitas. Aquí algunos comentaristas interpretan esto como la victoria sobre los laicos y que eso dio pie después que
pues los que importaban más en la iglesia eran los que continuaban con la tradición de los sacerdotes. Así fue como se originó el sacerdocio que aún prevalece, por ejemplo, en las iglesias católicas. Entonces, has dejado tu primer amor. No me amas a mí sobre todas las cosas y por tanto no amas a tu prójimo como a ti mismo. Una iglesia con mucha doctrina, sana doctrina, mucho conocimiento, pero sin amor. Vamos ahora a leer, simplemente para completar algo que ya mencioné, en Mateo 22, 34 al 40, Mateo 22, 34 al 40, la respuesta que da Jesús a uno de los fariseos, un intérprete de la ley. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La implicación aquí es, demuéstrame que me amas sobre todas las cosas, con todo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, que es un poco la interpretación de lo que está diciendo Jesús. Esto es todo tu ser integralmente. Es que amas, la prueba es que amas a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas a tu prójimo como a ti mismo, no me amas a mí con todo tu ser integralmente sobre todas las cosas. Es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Y hay un versículo muy cortito que este sí lo voy a leer yo. Es 1 Corintios 8, segunda parte del versículo 1. 1 Corintios 8, 1b. Dice aquí, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es más importante amar que conocer. Porque el cristianismo, la doctrina cristiana, el evangelio, Dios lo ofrece a quien quiera aceptarlo, no importando cuánto conocimiento tenga, no importando que sea capaz o no sea capaz de entender las profundidades de la escritura. Lo más importante es tener un corazón sensible y pedirle al Señor que nos dé un corazón de carne y que dejemos de tener un corazón de piedra. Y aquí podemos recordar lo que le dijo Jesús a la hija de Jairo, Talita Cumi. Niña, a ti te digo, levántate. Ahora vamos a revisar y a recordar lo que le dice el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, del 14 al 19. Apocalipsis 3, del 14 al 19. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Estamos viviendo tiempos desde muchos puntos de vista, hermanos. Y la Biblia nos dice qué va a ir ocurriendo. Algunas de las cosas que dice la profecía que está contenida en Mateo 24, sobre todo, y otras en Lucas 21,
cuando Jesús le muestra a los discípulos a solicitud suya qué iba a ocurrir en los tiempos del fin, vemos que hay muchas señales, muchos signos, que incluso varios de nosotros hemos pasado por algunas dificultades, alguna tribulación, pero las cosas se van a ir poniendo no bien, no mejor, sino peor. Y entonces de ahí la necesidad de estar bien anclados, que nuestra fe esté bien anclada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién, por cierto, dijo en Mateo 12:30, Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto es, no debemos desdeñar lo que el Señor nos está diciendo, sobre todo porque la razón principal por la cual las cosas se van a poner más difíciles es para purificarnos y escoger lo mejor de la iglesia para que entonces el Señor se despose con ella. Acuérdense de la característica que Él dice que su esposa ha de tener, que es santa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. A ese respecto, el asunto de definirnos, ¿estamos con Jesús o no estamos con Jesús? Porque la verdad de las cosas es que por mucho tiempo la iglesia ha vivido en una zona de gris. Y el Señor dice que vendrán los tiempos en que solo habrá blanco y negro. Y eso lo confirma lo que encontramos en Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11. Dice así, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. El que es injusto, sea injusto, el que es inmundo, sea inmundo, el que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese aún más. Eso es lo que debemos hacer en estos tiempos, hermanos, porque así Dios nos dará la gracia, como nos ha venido dando la gracia de Cristo, para que podamos pasar esta prueba, si es que el Señor así lo quiere, cuando vengan los tiempos del fin. Ahora recordemos de nuevo, ¿qué le dice a la niña que representa a la iglesia inmadura? Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levanta, pero además empieza a caminar frente a Jesucristo, es a caminar con Dios. Les voy a compartir una canción de Marcos Vidal, muy relevante para lo que estamos viendo. Today, understanding and deriving meaningful insights from data is fast Perdón, becoming the most needed skill ahorita in the está business world. The data el anuncio aquí en YouTube, pero ya, empieza. ¿Se ve bien? Por ejemplo, del WhatsApp ya te he enseñado un chorro de veces y de todos modos no. ¿Cuándo era? Se está oyendo. ¿Podemos apagar nuestros micrófonos, por favor? Antes al mirarle se decía, ve cómo se ama. Hoy al contemplarlo se repite, ve cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad?
robarnos el terreno. Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero. Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si adorar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías, otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso contigo habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloré, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reacciona? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloré, solo duerme, no está muerta. Impresionante, ¿no? Cómo esta canción, Men, let's be honest. We're not 21 anymore. perdón, We may think we permítame are, un segundito. even act like we are, but our face tells a different story. A story of sagging eye bags, deepening wrinkles, and more dark spots. You could try a facelift, or Ya. Se me olvidó que seguía el sonido oyéndose. Perdón.
Pero les decía, cómo Dios permitió que el compositor de esta canción y el que la canta también, Marcos Vidal, pudiera recibir sabiduría del Espíritu Santo para captar cuáles son los problemas contemporáneos de la iglesia. Pero el Señor dice, no lloréis, solo duerme, no está muerta. Entonces el Señor nos quiere despertar, quiere que cada uno de nosotros pase de la teoría a la práctica. Pase del conocimiento bíblico a la compasión, al amor en acción. Y la porción que sigue de la Biblia nos habla precisamente de eso. Está en Lucas 10, del 25 al 37. Lucas 10, del 25 al 37. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Talita Kumi, niña, a ti te digo, despierta. Hay otro pasaje que quisiera leer como antecedente para hacer algunos comentarios, que es el que encontramos en Santiago 2, del 13 al 26. Lo voy a leer yo porque solo va a ser una porción muy pequeña. Dice, al principio de este pasaje, algunos otros versículos no los voy a leer, pero los primeros sí, de lo que les dije, en Santiago 2, empezando en el versículo 13, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, que alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Concluye esta reflexión Santiago diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Por qué quise resaltar esta parte? Tenemos que recordar que los samaritanos eran descendientes de las 10 tribus del norte. Cuando se separa
el reino de Israel en dos por la mala respuesta que dio Roboam en el trato al pueblo. Y entonces surge un líder llamado Jeroboam, quien convence a 10 de las tribus de Israel a elegirlo rey a él, cosa que hacen, y a cortar toda relación con las tribus del sur, que eran Judá y Benjamín, esta última siendo una tribu muy pequeña. Generalmente se les refiere a las tribus del sur como Judá simplemente. El hecho es que pasó el tiempo, todos los reyes del norte, o sea, de lo que le llaman Israel o a veces Efraín, fueron malos. Ninguno caminó verdaderamente con Dios. En el caso del sur no estuvo tan diferente, pero sí hubo algunas honrosas excepciones, como Ezequías, como Josías. Ellos fueron obedientes con el Señor y caminaron con Él. Podrán haber cometido algún error, pero Dios se agradó de su vida. El hecho es que, pasados los años, los reinos del norte fueron sujetos a la influencia de los pueblos que los rodeaban y con los que convivían, y dejaron a Dios, le dieron la espalda. Algunos conservaron la fe, pero con contaminación de otras prácticas religiosas. Y los judíos, que se consideraban más puros, entre comillas, porque fue principalmente entre los judíos que anduvo Jesucristo, y a quienes principalmente les predicó y les señaló sus errores, su falta de fe, su falta de perseverancia en la fe, y el hecho de que no habían interpretado adecuadamente las Escrituras porque el Evangelio vivo, la ley perfecta de Dios, andaba entre ellos, que fue Jesucristo. Él cumplió con la ley por nosotros. El hecho es que los judíos eran orgullosos, arrogantes, veían hacia abajo, menospreciaban a los samaritanos y en buena medida los consideraban sus enemigos. De hecho, sí hubo guerra entre los reinos del norte y del sur varias veces. Entonces, aquí se nos presenta una historia tremenda, donde un hombre es asaltado, es golpeado, es herido, probablemente incluso desnudado, y pasa un levita, lo ve así de ladito, y no hace nada por él. Entonces, Dios lo que nos está llamando a hacer, y a mí me lo ha repetido muchas veces en estas últimas semanas, es a tener compasión. Así como la que tuvo Jesucristo cuando dice Mateo 9:36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso está en Mateo 9:36. Tuvo compasión de ellas. Esta palabra que sabemos que quiere decir que sintió que los intestinos se le movían en su interior. Por eso se llaman intestinos, porque están dentro, internamente. O sea, los amó, pero de una manera que le hizo identificarse con su miseria, con su dolor, con su pobreza. Y más aún, con falta de dirección de parte de Dios, porque eran ovejas, como ovejas sin pastor, estaban desamparadas y dispersas. Pero hay algo más que a mí me sorprendió mucho cuando Dios me lo mostró, para lo cual les quiero pedir que vayamos a Mateo 5, 43 al 48, también lo voy a leer yo. Mateo 5, 43 al 48. Fíjense cómo dice.
Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Por supuesto, aquí hijos es juyos, o sea, hijos maduros, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a los hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es increíble que el samaritano de la historia que cuenta Jesús cumplió este mandamiento. Dice aquí, amad a vuestros enemigos. Era samaritano y por tanto enemigo de los judíos. El hombre que había sido asaltado era judío. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos maduros de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso nos hemos referido a este pasaje muchas veces como la prueba del ácido. No seremos hijos maduros hasta que amemos incluso a nuestros enemigos y los ayudemos cuando estén en necesidad, curemos sus heridas, los vistamos y les demos lo necesario. Cuanti más a los que son cercanos a nosotros. Por eso Cristo nos dice, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Les quiero compartir otra canción de Marcos Vidal. Sé que quieres lastimar a los demás. De arriba por lo que nos hicieron. ¡Alto ahí! Pase lo que pase. Regresaba a casa un poco más temprano de lo normal, cuando vio que sobre él venían tres y navaja en mano le atacaron sin contemplación, le dejaron inconsciente bajo el sol. Y camino de la iglesia iba el pastor poco después. La reunión ya estaba a punto de empezar. Iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer, intentando no perder su autoridad. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar, piénsalo, piénsalo. 3 minutos más y el líder de alabanza apareció. Los teclados, 7 cables y un atril. Y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arcén, prefirió pasar de largo y de perfil.
sabía ni leer ni escribir, pero al ver el panorama le dolió en el corazón y acercándose hasta el hombre le ayudó. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar, piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar, piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar, piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar, piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar, piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Otra vez, el Señor a través de su Espíritu Santo inspiró a Marcos Vidal para escribir esta canción, que es una adaptación a una situación moderna, digámosle así, que representa la parábola del buen samaritano. Ahora, quiero que hagamos lo mismo y lo ilustremos con este tipo de situaciones. ¿Qué tal si ahora en la modernidad el hombre herido fuera un católico? En muchas iglesias se comete el grave error de criticar a los católicos. Yo les puedo asegurar que hay muchos católicos que tienen mejor corazón que nosotros y que hay un remanente fiel en la Iglesia Católica. Y eso a veces ha sido piedra de tropiezo y ha evitado que muchas personas a las cuales les damos testimonio no vengan a rendir su vida al Señor. Yo se los puedo decir porque quizás soy el único de toda la iglesia que nunca fui católico. Yo nací en el seno de una familia cristiana. Y a mí me enseñaron a tener una actitud crítica con los católicos. Pero después, al cabo del tiempo, conocí personas católicas con un mejor corazón que yo y que las personas que había conocido en mi iglesia. Y después pertenecí en algún momento junto con mi esposa a muchas otras iglesias y nos dimos cuenta de los errores que se han cometido en el seno de la iglesia llamada protestante o evangélica o cristiana incluso. Olvidándonos de que cristiano lo que quiere decir es pequeño Cristo. Esto es, aquel que refleja fielmente el carácter de Jesucristo. Pero el hombre herido, o más bien dicho, el samaritano, podría ser un homosexual, a quien nos recordeamos en criticar y sobre todo por la evolución, que ciertamente la injerencia en el del gobierno en estas cosas ha sido muy equivocada. Y debemos orar por eso y por la fuerza que ha adquirido la agenda liberal, con no solamente el tema de las bodas o casamientos entre personas del mismo sexo, sino permitir la adopción de niños por parejas homosexuales y demás. Pero esa es una cosa, y otra es que Dios quiere que también compartamos nuestra fe
con los homosexuales. Y si están en problemas, que los amemos. No que los veamos como nuestros enemigos. ¿Qué es lo que está queriendo decir Dios a través de Jesucristo cuando dice que amemos a nuestros enemigos? Y nos dice que oremos por ellos, incluso a los que nos insultan y nos persiguen. Que hagamos bien con ellos, que cuando estén en necesidad los ayudemos, limpiemos sus heridas, las curemos. ¿Y qué tal si se trata del hombre herido de un narco, un delincuente o de un musulmán, un terrorista? ¿Ustedes creen que Cristo no murió por ellos? No. Cristo murió por todos y por los pecados de todos. Y Él quiere alcanzar a cuanta gente se pueda. Y nuestra actitud debe ser una actitud de amor. Claro, podemos señalar que el pecado es pecado y que hay cosas que son abominables para Dios. Está bien. Pero también me sorprende mucho lo que una vez me enteré, que cuando ocurrió el huracán Katrina, que prácticamente destruyó Nueva Orleans, en Luisiana, Estados Unidos, los primeros en reaccionar para llevar ayuda fueron los homosexuales. Y eso se sabe para vergüenza de la iglesia. Porque aparte la iglesia está en serios problemas. Más en Estados Unidos que aquí, pero aquí ahora sí que no caltan mal las rancheras. En Estados Unidos una porción muy grande de la iglesia, de esa iglesia de la que en el pasado surgieron misioneros y nos trajeron el evangelio a nosotros aquí en México y a muchas otras partes del mundo, esa iglesia se ha vuelto una iglesia dura, que odia a los que son diferentes. Y hay un discurso de odio que prevalece entre ellos en lo que antes llamaban el cinturón bíblico de Estados Unidos, que son básicamente los estados del sur de la nación. Está bien que ellos digan que se oponen a la agenda que está empujando el gobierno actual de Estados Unidos. Es cierto, eso está mal. Pero una cosa es una cosa y otra es otra. Y cuando la gente está en necesidad, Dios dice, ámalos, bendícelos, cúralos, ve por sus necesidades. Y si lo dice para los enemigos, cuanti más para los miembros de la iglesia. Y a ese respecto, quiero que consideremos ahora 3 pasajes. El primero de ellos está en 1 Corintios 12, del 12 al 28. 1 Corintios 12, del 12 al 28. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo
dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vemos aquí, hermanos, que se usa la metáfora del cuerpo para describir cómo debe funcionar la iglesia. Cómo cada uno de los miembros de la iglesia es como un miembro del cuerpo, de un cuerpo humano. Es necesario que incluso cuando un miembro, una parte de nuestro cuerpo sufre dolor, afecta a todo nuestro organismo. Lo mismo pasa en la iglesia. Y aquí dice que cuando un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así debería ser, de acuerdo con este orden que Dios está estableciendo a través del apóstol Pablo. Y dice que somos miembros cada uno de nosotros, los unos de los otros en particular. Y dice que algunos pueden fluir como apóstoles, profetas o maestros, que son ejemplos de los dones ministeriales. Faltó mencionar, pero esto es simplemente un ejemplo, los evangelistas y los pastores. Luego los que hacen milagros, los que sanan, los que tienen el don de lenguas, que son los dones espirituales. Pero también menciona los dones vocacionales que todos tenemos, los que ayudan, los que administran. A lo mejor somos muy buenos para ciertas cosas. Hay que pedirle a Dios que nos dé claridad sobre cuáles son nuestros dones y ponerlos al servicio de Dios primeramente y de la congregación en segundo lugar. Pero añade la Biblia en Romanos 12, del 4 al 8, y esto expande lo que son los ejemplos de lo que son los dones vocacionales, los que el Padre nos da desde nuestro nacimiento, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, esto está en Romanos 12, del 4 al 8, Romanos 12, del 4 al 8, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese a la medida de la fe. Aquí profecía quiere decir un mensaje de parte de Dios y sobre todo se refiere a las personas que tienen facilidad de palabra. O si de servicio en servir. Hay personas que tienen en su corazón un corazón de siervo o de sierva. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y añade el Señor en Efesios 4, del 14 al 16, Efesios 4, del 14 al 16, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La reciente prueba
que ha estado atravesando nuestro pastor. Es una oportunidad que Dios nos ha dado y nos sigue dando, porque esto no ha terminado, de poner en práctica todo esto. Y sé que lo hemos hecho y les agradezco mucho sus oraciones. En particular, agradezco a Jorge, Male y su hijo Rodrigo, todo lo que han hecho para interceder ante el Seguro Social por el caso de Gabo. Sé que también en algún momento Beto Martínez estuvo al pendiente de Irenita. En fin, pero Dios nos da la oportunidad de seguir haciéndolo. Todos hemos estado unidos en oración por esta situación y creemos que el Señor lo va a sanar y lo va a seguir usando para su gloria. Y dependiendo de lo que podamos hacer, yo sé que no todo el mundo tiene la posibilidad, por ejemplo, de dar una ofrenda de amor. Si la tienen, magnífico. Pero también podemos estar al pendiente de que Gabo y Irenita tengan lo necesario, comida, a lo mejor algún mandado o un pago que se requiere hacer. En fin, estar presentes, preguntarle a Gabo a través del WhatsApp o del teléfono qué necesitan, estar al pendiente de ellos y mostrarles nuestro amor. Y a través de esto estaremos cumpliendo lo que Cristo le dijo a la hija de Jairo: Talita Kumi, niña, a ti te digo, despierta, levántate. Vamos a cerrar leyendo brevemente lo que aparece en Apocalipsis 22, del 20 al 21, casi al final de la escritura, casi. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. El que está hablando aquí es Jesucristo. Amén, si ven, Señor Jesús, dice la iglesia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, con todos nosotros. Lo que necesitamos para vivir conforme a la voluntad del Padre es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es palabra de Dios. Así sea. Pedimos a nuestro querido Toñito que ore por las necesidades, recordando que además de lo que ya conocemos, oremos por Misael Campuzano, que es un hermano en Cristo que tiene cáncer testicular con varias metástasis. Es un hombre joven, apenas tiene un mes de casado, y sus papás no quieren verlo por haber venido a los pies de Cristo. Es una situación muy trágica y difícil, pero el Señor se puede glorificar si Él así lo decide en esta situación. Entonces, se llama Misael Campuzano, y todas las otras necesidades que ustedes quieran compartir en este momento, abrimos los micrófonos para que si quieren que oremos a través de nuestro querido Toñito por esas necesidades, así lo hagamos. Adelante, Toño. Sí, ahorita tenemos esta petición de Misael Campuzano, también por nuestro pastor Gabriel, y nos decía Male que oráramos por Oscar Sánchez García, que también está pasando por una situación muy difícil. Yo voy a orar por estas tres peticiones, pero si ustedes quieren orar por alguien en especial, pueden orar y nosotros los apoyamos también. Si quieren orar por alguien, abran su micrófono y ya que termine yo de estas tres peticiones, pueden ustedes orar y los apoyamos en oración también, para que todos estemos en el mismo sentir. Bueno, pues vamos a empezar por También, pero no es una cosa. Si tienen alguna necesidad, por favor háganoslo saber y oramos también por ello. Perdón. Claro, claro que sí.
Padre bendito, muy buenas tardes. Gracias por este tiempo, por este día, por tu presencia, por tu amor, porque nos has permitido estar en este momento reunidos en tu nombre. Y no es una casualidad los que estamos, sino que tú nos has traído y nos has permitido hacer la obra maravillosa que tú tienes para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestros seres amados y para tanta gente que no conocemos, Señor, pero que nos unimos en oración por su bienestar, porque sabemos que tú estás presente con estas personas, Señor. Oramos por Misael Campuzano. Está pasando por una situación en su cuerpo muy difícil, Señor. Una situación que nosotros humanamente no podemos imaginar, pero tú eres el Señor y tienes el control de absolutamente todo. Nosotros qué más quisiéramos que poder hacer algo, pero no podemos, ni sabemos cómo. Lo que sí tenemos es las herramientas que tú nos has dado y que eres tú, Señor. La mejor herramienta que nosotros podemos tener eres tú. Ponemos en tus manos a Misael Campuzano, que tu Espíritu Santo esté presente con él y le ministre, Señor. Principalmente que abra su entendimiento para que se entregue a ti. Y también, Señor, sabemos que por consecuencia el Espíritu de tu Espíritu habla a su espíritu y abre su entendimiento para entregarse a ti. También oramos por Oscar Sánchez García, que está también pasando por una situación muy, muy fuerte en sus piernas, Señor, que solo tú sabes por qué le sucedió esto que le está pasando, pero también tú sabes cómo puede ser solucionada esta situación. En tus manos lo ponemos, lo entregamos ante ti, oramos porque tu Espíritu Santo, Señor, abra su entendimiento y se dé cuenta de que él ya no puede hacer nada. Tú eres el único que lo puedes hacer. Y desde el principio tú pudiste haberlo hecho, pero estás esperando a que él voltee sus ojos a ti y clame a ti y se entregue a ti y te lo pida, Señor. En tus manos lo ponemos. Oramos porque se haga lo correcto y que los médicos tengan sabiduría para tratarlo, Señor. Así también levanto a nuestro pastor, Gabriel Hernández. Nosotros lo queremos verlo bien, queremos verlo activo como siempre ha estado, como siempre nos ha demostrado que debemos ser, porque no es una persona que nos da cargos y se aleja para que todo el mundo lo haga, sino que él es el primero en que los hace. Y por eso mismo luego está cansado y está agotado por tanto trabajo, por preparar las predicaciones, por preparar la alabanza, por estar presente con cada uno de los miembros de la iglesia para apoyar, y siempre es el primero que levanta la mano cuando alguien tiene necesidad. En tus manos lo ponemos, Señor. Oramos porque tu Espíritu Santo, Señor, que está con él, le siga restaurando y le siga levantando y le dé sabiduría a los doctores para que lo traten, principalmente al doctor Silva, que ha estado con él en todo momento y que no lo ha dejado y que aún más lo ha acogido para que esté con él y le ha puesto una enfermera para que lo atienda. Y todo esto lo hace de una manera voluntaria y sin cobrar un solo centavo, Señor. Bendice al doctor Silva grandemente. Bendice a la enfermera que también lo hace voluntariamente y que se ha quedado con Gabo en las noches en el consultorio. Y ella también lo hace voluntariamente. Y si se le ha dado alguna ofrenda ha sido por voluntad, pero ella no lo ha pedido, Señor. Así por cada uno de los miembros de la iglesia que han apoyado y que han aportado y que se han sumado a apoyar a Gabo, a Irenita. Bendigo a cada uno de los miembros, Señor, cada uno de nosotros que somos tu iglesia, Señor, y que estamos para servirte a ti. Así sirviendo a Gabo, te estamos sirviendo a ti, Señor, porque tú has puesto a tu siervo para que nos dé palabra. Gracias a ti, Señor, por tenerlo en perfectas condiciones. Y nosotros queremos que él esté cada día mejor de todos sus padecimientos que últimamente ha tenido. Te pedimos con amor que tú le toques su cuerpo, que tú le ministres, que tú hables a su cuerpo. Porque cuando tú dices una palabra, Señor, esta se hace. Y Jesucristo es la palabra. Jesucristo es quien lo hace. Jesucristo es quien lo hace posible. Él es el verbo, la declaración de Dios sobre todo para que sea creado. Nosotros te pedimos le hables a su cuerpo. En tus manos lo ponemos. Sabemos que tu voluntad en él
es la correcta, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por las peticiones de nuestros hermanos y danos sabiduría para apoyar en oración a cada uno de nuestros hermanos en necesidad, así como a tantas personas que hay en su corazón para apoyar, Señor. Gracias por la enseñanza del día de hoy. Gracias por Alvarito, porque esta palabra que tú le has dado es necesaria, Señor, entre nosotros. Darnos cuenta de que no somos nosotros, eres tú en nosotros quien haces la obra. Y si nos pones en el corazón a hacer algo, no ser nosotros los que no lo hagamos, sino que ser sensibles a tu voz y hacer lo que tú nos dices, aunque para nosotros sea algo difícil o sea algo ilógico, pero para ti todo tiene un fin y siempre es un fin correcto. Esperamos más peticiones de nuestros hermanos para orar por cada uno. Si alguien tiene alguna petición de oración, nos la pueden decir para orar también.